lo sacan de contexto. Sí. Yo conté mi historia. Puedes salir adelante aunque vengas de lo más bajo, pero no victimizándote, no diciendo, no quejándote, Claro. sino siendo poderoso, creyendo en ti y luchando. Eugenio Derbez nunca va a cambiar. Tuvo que hacer una película para limpiar su imagen de ser un viejo clasista sin conciencia de clase a ser un actor que interpreta a un profesor que no tiene conciencia de clase. Bueno, solo tuvo que ser un poco radical para lograrlo. Radical, una película que se estrenó el pasado 19 de octubre y, contrario a lo que el pueblo mexicano piensa, no fue hecha por Eugenio Derbez. Fue escrita y dirigida por el director Christopher Sala, un profesor de guionismo en la Universidad de Harvard. Pero lo que sí hizo Derbez fue entrarle a este bistec como productor para demostrarle a todos los pobres mexicanos que sí se puede salir adelante. Ya saben, para no arriesgar tanto en el negocio, mejor no pides, ofreces tu trabajo para que te vayas a porcentajes con lo que se genera en la taquilla, y lo único que tienes que hacer es trabajar como oscuro. Metes tu trabajo como creativo, metes tu trabajo como productor, metes tu... Todo lo que hago lo meto como... No cobro, vaya. En lugar de que llegue y le diga, bueno, por producir la película te cobro tanto, yo digo, no te cobro nada, yo trabajo como un... Yo te regalo todo socio. Y somos socios. Exacto. Por lo que Derbez no hizo esta película, pero sí la protagonizó y al parecer ni siquiera entendió de qué se trataba. Hago énfasis en que no la hizo, porque si lo hubiese escrito o dirigido, no hubiese quedado tan buena. No es que sea la mejor película del año o de la historia del cine mexicano, pero sí es una película que refleja un tanto bien cómo los sueños de los niños de clase baja mueren en México. Una bofetada para todos esos panistas que piensan que la pobreza se puede solucionar si tan solo le invirtiéramos duro a la educación, mi bro. Para que ahora mi chofer siga siendo mi chofer, pero ahora con un título en ingeniería automotriz. Imagínense que nuestros choferes ahora también pudieran arreglar desde un Lambo hasta una Suburban y por el mismo sueldo. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Nada mejor que seguir romantizando la pobreza con el échale ganas, sí se puede, que utilizando el caso 100% real, para nada alterado, para hacer una pinche película de los alumnos de la primaria José Urbina López en Matamoros, la escuela con los peores estudiantes, por lo menos académicamente, en todo México durante el 2012. Una escuela primaria ubicada en el Fundillo de Lucifer, el estado de Tamaulipas. Y la historia transcurre justo en el 2012, en el apogeo de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. A pesar de todas las maravillosas consecuencias de vivir en una ciudad así, un nuevo maestro llegará con un método radicalmente distinto para probarle a todos el infierno que es ser un niño de clase baja en México, pegándonos justo en el narcisismo, ignorancia y ver el fracaso del sistema educacional mexicano, como Derbez no ha dejado su ideología clasista y con muchos spoilers, será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, recientemente vi la película que hizo que los haters de internet desenterraran la entrevista de Adela Micha a Eugenio Derbez del 2018, Radical, que hasta el día de hoy ha generado más de 13 millones de dólares, convirtiéndola en la película mexicana más taquillera en 4 años. Y no es, repito, no es otra comedia romántica. Y vaya que me sorprendió, en mostrar cómo los niños pobres en México se la terminan pelando, y solo con un milagro pueden salir de la pobreza. Por eso me sorprendió tanto toparme con esta bella entrevista que hizo Eugenio Derbez para promocionar la película. Y no demuestra. Y es más, es una estrategia. Porque si tú entras y dices yo valgo 10 pesos, pues te van a dar 10 pesos. Pero si tú entras y demuestras que vale 50, al ratito puedes negociar mejor, ¿no? No, al rato te pueden dar 100. Y te pueden dar 100, exacto. Pero uno tiene que empezar abajo. Exacto. O sea, a ver, y tienes que demostrar. Y es un poco, era un poco la conversación. Y de repente la sensibilidad está a flor de piel. Una vez más, la vieja confiable, de veras con esta generación de cristal, dicha por los mismos viejos llorones que no toleran ver que dos hombres se estén besando en la calle. En fin, la película trata sobre el profesor Sergio, interpretado por un Eugenio Derbez, que llega a ser maestro del grupo de sexto de primaria con las peores calificaciones de la prueba Enlace, una prueba anual para medir el desempeño académico en México, para tratar de darle una oportunidad a estos jóvenes con mucho potencial de poder salir adelante, pero que les tocó nacer en una
zona pobre e hiperpeligrosa de nuestro país. La historia se enfoca en 3 niños, Lupe, Nico y Paloma, que están a punto de empezar el 6º año de primaria. Desafortunadamente, estos 3 niños terminarán sufriendo el destierro, encierro o entierro para el final de la película. Originalmente los 3 destinos de cualquier migrante sin recursos que intente cruzar la frontera. Y el título de una entrevista a Felipe Zuleta Lleras, que igual aplica para todos los mexicanos nacidos en la pobreza. Cada uno de estos niños terminará con uno de estos 3 destinos en esta película. Una historia triste de cómo la infantilización en México empieza desde antes de cumplir los 12 años. Y es la historia de un maestro que, a pesar de no tener nada, sin recursos, en una escuela rural de las peores evaluadas a nivel nacional, logra un cambio sin tener nada y con las peores circunstancias en contra, con mucha violencia alrededor, y en lugar de enfocarse en lo que acaba de decir, en por qué no, yo nunca voy a salir adelante porque las circunstancias, por el lugar en donde yo crecí, donde yo nací, se enfoca en cómo salir adelante y lo logra, y está documentado, y logra cambiar la vida a todo un salón de un año a otro, nada más con pensar fuera de la caja. ¿Quién diría que pensando fuera de la caja lograrías que solo un niño de todo tu salón y de las próximas 10 generaciones, porque el profesor Sergio lleva más de 10 años en la misma escuela, logró que saliera adelante y el resto se quedara en la pobreza? Sin contar que uno de ellos se muere al final de la película, ¿verdad? El único caso de éxito desde el 2012 de una sola alumna entre los millones de niños que están hoy en la pobreza, que por sacar el mejor puntaje en matemáticas de la prueba enlace de todo el país, fue invitada a la casa del presidente Enrique Peña Nieto, junto al top 10 con el mejor promedio de matemáticas, luego de que a finales del 2012 saliera en la portada de la revista Wired con el título "La próxima Steve Jobs", para que vean que sí se puede llegar a tener unos meses de reconocimiento y fama y ya después el mundo se olvide de ti. Pero hey, por lo menos perpetuarás la inconsciencia de clase, porque serás el token, la medallita de que eres el vivo ejemplo de un caso de éxito. Esta niña, la que logró que le dieran la portada en Estados Unidos, vivía en un basurero. Literal, su papá recogía basura y ella vivía junto a un basurero. El papá se acaba muriendo por enfermedad justo por todo lo que respiraban. Oye, qué duro que el papá terminó falleciendo de enfermedades relacionadas a vivir en la basura, ¿eh? Por cierto, la niña se llama Paloma, señor Derbez, tu coprotagonista. Qué curioso que esta historia única, singular de éxito, te haya movido lo suficiente para volver a prender la chispa de que con la educación se puede eliminar la pobreza. Pero no te aprendiste el nombre de la próxima Steve Jobs, Paloma Noyola Bueno. Pero la señorita Noyola llegó a ser la persona millonaria que salió de la pobreza, o solo terminó estudiando una licenciatura como cualquier otro joven que nació en clase media. Bueno, la película nos enseña que el profesor Derbez llega con un método comprobado y estudiado de escuchar a sus alumnos para ver cuáles son sus intereses e ir aprendiendo acorde a lo que pidan sus alumnos, aunque no estén siguiendo el plan de estudios, haciendo que Lupe despierte su interés por la filosofía y empezó a ir a la biblioteca de una universidad pública, porque en su escuela no hay una biblioteca apta y tampoco hay computadoras desde que se las robaron a los 2 días de ser instaladas. Esto en los pequeñísimos ratos libres que tenía entre cambiar, bañar y hacerle de comer a sus hermanos para aprender sobre la filosofía de masas de Stuart Mill, un tema recurrente a lo largo de la película, ideología que claramente no he leído, pero según Don Google consiste en cuidar la libertad individual, que en ningún caso debería ser oprimida por la mayoría y que un sistema democrático jamás resuelve la cuestión. Desde la ridícula estandarización de medir el conocimiento de los niños con una prueba que los maestros consiguen antes y solo termina sirviendo para ver qué tanto pueden memorizar los alumnos, mostrando cómo la corrupción está intrínsecamente pegada a todos los ámbitos de nuestra vida, hasta en la educación. Porque si los niños logran sacar una calificación arriba del promedio, sus maestros obtendrían un bonus monetario. Niños que aprenden a ser corruptos, a mentir y a hacer trampa para salir adelante, porque es lo único que les queda para poder sobrevivir.
La película igual ligeramente muestra cómo no hay individualidad en el sistema, al hacer que los más dotados se atrasen por apegarse a un plan de estudio y que los que no están aprendiendo sean empujados a avanzar, aunque no comprendan los temas vistos en clase, por, una vez más, apegarse al plan de estudios y sacar una buena calificación en la prueba de enlace para que los profes les den dinero. Prueba que el Rob del último año de preparatoria respondió haciendo figuritas con las opciones múltiples para mostrar su oposición al sistema y que no acabó afectándole en nada. Al igual que se muestran las curiosas similitudes entre una escuela y una prisión, ya que en ambas instituciones se utiliza un uniforme y el sonido de la campana dicta los horarios de trabajo y de salida al patio. Regresando a nuestra Matilda humilde, después de meses de estar yendo a la biblioteca en el poco tiempo que tenía entre estudiar y criar a sus hermanitos, teniendo solo 11 años, llega con su mamá embarazada para compartirle su nueva pasión por estudiar y que de grande le gustaría llegar a ser profesionista, por lo que su madre, muy emocionada, le dice que se deje de pepadas porque su hermanito está a punto de nacer. Y ni modo que ella se haga cargo de él cuando tiene que trabajar todo el día. El instrumentalizar y responsabilizar a los hijos por las zurradas de sus padres es lo que hace a nuestro México mágico. Sabido. No está explícito, pero Lupe y sus hermanos podrían ser hijos de una señora que se dedica a hacer el aseo de otros hogares. O se hace una muchacha, trabajo que muchas mujeres de clase baja en México hacen para poder darle de comer a sus hijos. Y solo me quedo pensando en cuál será el futuro de Lupe Después de que su madre la sacara de estudiar antes de terminar la primaria, para ponerse a cuidar niños y atender el hogar. Puede salir adelante. lo bueno es que aún nos quedan 2 niños llenos de potencial. Nico era el payaso de la clase, el chico malo que no le importaba la escuela, porque sabía que terminando la primaria tendría que empezar a trabajar con su hermano mayor, traficando pelo de Grinch y caspa de Luzbel. Pero cambió de parecer cuando Derbez le plantó la duda de por qué es que flotan los barcos en el agua. Y con esto empezó su propio viaje de búsqueda por conocimiento. Hasta se puso a reparar una vieja lancha para ver cómo funciona, el principio de Arquímedes. De hecho, no saber por qué flotan los barcos fue la interrogante que mantuvo a todos los espectadores clavados con la película, ya que esperaban que en algún momento les iban a explicar por qué es que flotan los barcos en el mar. El principio de Arquímedes afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, en este caso agua o agua de mar, experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. O sea que da igual que un barco sea hiperpesado y pese 50,000 toneladas, ya que empuja su mismo peso de agua con su casco hacia abajo. Lastimosamente, saber el principio de Arquímedes no te hace invulnerable a recibir 6 plomazos. Y con esto, Nico muere. ¿Quién lo manda a estar diciendo que no quiere entrar al jale del narcotráfico a los 12 años por estar estudiando? Niño rata, güey. Lo que nos deja con la niña prodigio y genio, que solita armó un telescopio con piezas que se encontró en el basurero, cosa que nunca sucedió en la vida real. Paloma. Este es uno de los muchos pequeños cambios que se hacen en una película basada en hechos reales. Como en la super película Oso Intoxicado, en donde lo único de hechos reales que tiene es que en 1985 un oso negro, en efecto, fue encontrado desvivido por una sobredosis de la caspa de Luzbel. Y aquí en que Paloma tuvo el mejor puntaje en matemáticas de la prueba enlace en sexto de primaria de todo el país. Paloma era una niña descrita por sus profesores como tímida y no muy brillante, y que junto a su padre vivían en un basurero. Hasta que llegó el buen profesor Derbez para descubrir que ella era la próxima Steve Jobs mexicana, solo que necesitaba un poquito de motivación y dirección para lograrlo. El problema es que el padre de Paloma era un humilde pepenador que constantemente le cortaba las alas de soñar con una mejor vida, porque sabía que era prácticamente imposible que saliera del basurero, y por eso la mantiene constantemente en la realidad, al quemarle cualquier revista, libro o foto que Paloma haya agarrado a la basura y sea ligeramente aspiracionista. Pero cuando Derbez llega con el padre a explicarle que Paloma es un genio y tiene el potencial de entrar a un programa de jóvenes astronautas de la NASA, le vuelve a quebrar el sueño porque podrán ser pobres, pero nunca aceptarán donaciones para poder ir a Estados Unidos. El orgullo pobre de no pedir limosnas. Todo se complica aún más cuando muere Nico, el interés romántico de Paloma. Y con esto, Paloma acepta que tendrá el mismo destino que su padre. Entonces, puedes salir adelante aunque vengas de lo más bajo, pero no victimizándote, no diciendo, no quejándote. Claro. Sino siendo poderoso, creyendo en ti y luchando, porque bien lo que decías, ahorita
La sensibilidad es tan grande que ya... Está a flor de piel. Qué delicaditos nos salieron estos señores clasistas. Y yo pensando que habíamos llegado al grado máximo de no tener conciencia de clase con el más chingón. Ahora llega Eugenio Derbez para decirte que todos sí pueden salir adelante si te dejas de andar quejando y le echas ganas. A pesar de que su pinche película dice todo lo contrario. No todos pueden salir adelante, señor Derbez. Por algo un niño acaba muerto en tu película. Otra tuvo que dejar de estudiar porque su madre la obligó a cuidar de su nuevo hermano bebé, responsabilizando a su hija por sus propios errores. Y la que sí salió adelante, claro que tuvo el mérito de tener el mejor puntaje en matemáticas. Logró ascender a duras penas a la clase media y salir del basurero de Matamoros. Pero no podemos negar que es curioso que, por alguna extraña razón, solo en el 2012 el presidente Peña Nieto decidió invitar a los mejores promedios de matemáticas a Los Pinos y nunca más lo volvió a hacer. No es como que anualmente siempre habrá un top 10 de matemáticas, o que nuestro copetazo necesitaba mostrar una pequeña victoria pública en su miserable sexenio. Pero por favor, no me hagan caso. Y mucho menos a Derbez, que no entendió la película en la que trabajó. Háganle caso al Índice de Movilidad Social en México del 2019. Los resultados muestran que la movilidad social en México aún es baja. 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza de México. Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza. En términos regionales, alguien que nace en un hogar muy pobre en el norte tiene 3 veces más posibilidades de salir de la pobreza que quien nace en el sur en la misma situación. ¿Quién diría que el lugar donde te tocó nacer sería el factor más importante para determinar tu clase social por el resto de tu vida? En caso de que no quieran leer el artículo completo, les dejaré la página del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, donde podrán ver el índice de movilidad social, como también un blog donde podrán ver cómo es que la movilidad social en México es extremadamente baja, y cómo las personas se mantienen pobres por no tener acceso a internet, y cómo, al igual que dónde te tocó nacer geográficamente y en qué clase social, el estatus tecnológico de origen definirá tanto la educación como el tipo de empleo y el salario al que pueda aspirar una persona, y en consecuencia sus posibilidades de tener movilidad social ascendente. Cómo la inseguridad alimentaria también está ligada a la movilidad social, y cómo es que la desnutrición infantil termina haciendo que los niños sufran de un inadecuado crecimiento físico y desarrollo mental, haciendo que tengan un rendimiento educacional deficiente y que tengan una baja productividad al llegar a ser adultos. O cómo el simple hecho de formar parte de los 1.760.000 mexicanos entre 16 y 24 años que no entraron al ciclo escolar 2020-2021 porque tuvieron que empezar a trabajar, porque la pandemia te da en toda la madre, porque terminarás cayendo en empleos informales que son inseguros y poco dignos y solo te alejarán de moverte de clase social. Y así con todos los otros casos que no te permiten tener una movilidad social ascendente, que no se mostraron en la película de Derbez, donde solo se mostraron 3. Bueno, sí mencionaron que en esta escuela de Matamoros siguen sin tener computadoras hasta la fecha. Si en el 2002 estaba grave, imagínense hoy. O que rara vez un niño no solo sufre 1, 2 o 3 de los casos mostrados en la película, sino que siempre son todos, por todos lados y al mismo tiempo. Esta película justo habla de lo contrario, de cómo este grupo de niños, en lugar de victimizarse y a pesar de tener todas estas circunstancias en contra, logran salir adelante. Y lo bonito es que es una historia real. No estamos inventando y queriendo romantizar la realidad. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Es una historia real, muy cruda. Es una película terriblemente cruda, pero real. La realidad es que Paloma Noyola hoy estudia Derecho. No llegó a ser Steve Jobs, no sobresalió al promedio ni estuvo ligeramente cerca de ser astronauta, como lo plantea la película, y terminó al igual que cualquier hijo de familia de clase media. Pero sí fue un caso extemporáneo, donde alguien logró salir de la pobreza y de Matamoros gracias a factores que estuvieron fuera de ella. Al final de la película, a pesar de que Paloma ya se había rendido, sí logró llegar al examen y tuvo el mejor puntaje de todo el país. ¿Cómo le hizo la pequeña Paloma para llegar a tiempo a la prueba enlace sin transporte, desde su casa ubicada hasta el basurero de Matamoros y al mismo tiempo conservando ese cabello sedoso que llevaba teniendo a lo largo de toda la película, a pesar de que desde el inicio se estableció que no tenía agua en su casa por vivir en un basurero? Porque es una película. Yo fui. Como Eugenio Derbez nunca dejará de ser clasista. Pongamos una y luego no.